nutricionista, y como que solo nos ocupábamos de una sola parte, ¿no? Esto era lo que venía en la medicina tradicional, en la nutrición tradicional incluso también. ¿Qué hace como esta nueva mirada, que pueden encontrarla como medicina funcional, nutrición funcional, medicina de psiconeuroinmunoendocrinología? Es decir, se están abriendo con distintos nombres, pero es en base a la misma mirada, que es poder pensar en los 4 cuerpos que forman el ser humano. 4 cuerpos inferiores. Después hay otros 3 superiores, pero bueno, ahí ya nos vamos como a otra cuestión un poco más abstracta. Entonces, pensando en los 4 cuerpos que ya tenemos nosotros inferiores, que tenemos y que lo hemos nombrado algunas veces, lo que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional, el cuerpo espiritual y lo que es el cuerpo etéreo o cuerpo energético, tenemos que pensar que tenemos que nutrir los 4 cuerpos y que la desnutrición de alguno de ellos va a provocar un desequilibrio tipo dominó en los demás cuerpos. Es decir, no puede ser que solo me afecte un cuerpo sin afectar a los otros. Eso era lo que creía antes, ¿no? Por ejemplo, tenés un problema emocional, listo. Todo el problema emocional, vas al psicólogo, lo resolvés con el psicólogo, por ejemplo. Y no había la relación de que eso podía tener un impacto en el cuerpo, que te dé ansiedad, que te dé taquicardia, que puedas tener, no sé, una gastritis, como que no se hacía esa relación antes. Lo mismo al revés, una situación física, uno se ponía a pensar alguna otra origen que sea lo físico. Entonces, bueno, el panorama es como empezar a hacer un test, a empezar a encajar piezas para terminar esta respuesta que es lograr el bienestar y la salud, porque en definitiva lo que buscamos de una manera u otra es un estado de salud y de equilibrio y la enfermedad. Ese es el punto principal. Una vez que está la enfermedad, bueno, ya se trabaja con otro camino en donde empezás con la más importante es la prevención de todo esto. Lo más importante es la prevención y si hay algún y revirtiendo el estado de salud. Esto es muy variable, como uno lo puede. Esto está bueno, no necesariamente uno tiene que hacerse con esa enfermedad o con ese síntoma de vida. Ahí es decir que hay curan por completo. Es bastante mejora y podemos tener una vida sin ningún síntoma de enfermedad. Es decir, podemos casi estado. Y es importante porque lo que antes eran patologías o enfermedades de por vida, no ir sin medicamentos o sin, bueno, o por hoy conocimiento, porque la medicina punto el cuerpo está descubriendo más cuerpo. La medicina va a dar acción y integración a todos esos que hacen falta. Vamos la pregunta de cada uno. Vamos a entender qué comprende cada uno. Para restablecer la enfermedad de salud, los 4 cuerpos tienen más camino. El cuerpo físico es fundamental. Somos lo que comemos. Y esto es real. Simplemente uno tiene que ver que lo que está formado es el cuerpo. Entonces uno tiene que imaginarse que si se come esa galleta a una célula, si se comió una manzana, que esa manzana va a ir a otra célula. Y así sucesivamente. Entonces pensar que comemos impacto directo en nuestra salud, nuestro funcionamiento diario. Física. Todas las personas tienen que hacer actividad física. Y excusas, porque uno dice, bueno, tengo artritis, artrosis, no puedo hacer no puedo hacer este tipo de actividad, es verdad, pero hay un montón de otras actividades físicas, ¿no? Por eso me toca estado. Entonces, la físico. Porque y también, el cuerpo está acostumbrado a que lo mueva. Iría contra la salud del cuerpo que esté sedentario. Sí, el ser humano, digamos, cuando uno nace, hace un plato, ¿no? Que es alimentar a ese cuerpo a partir de cuando uno ya pueda ser adulto y abastecerse de eso y moverse. O sea, el cuerpo que firmó
tener un cuerpo es moverse. Está genéticamente para moverse. Entonces hay que hidratarlo, consumir las sustancias necesarias, hacer un buen descanso y moverlo. O sea que no es una excusa moverlo. Tengo que moverlo todo. Si esté sentada en una silla, puedo levantar las flexiones de piernas, puedo girar la cabeza. O sea, hay un montón de ejercicios. O simplemente caminar de la casa, no es necesario ir a pagar a un espacio que le quiere y le gusta. En su casa es cuestión de ponerse en movimiento. Puede bailar, puede saltar, puede hacer lo que quiera. Pero es un contrato que firmó digamos, al tener el cuerpo físico que tenemos que hacerlo. Si no, el cuerpo se enferma. Después, otra cosa interesante para el físico tiene que ver con lo que es la nutrición a través de las hierbas medicinales. Que esto se está yendo un poco a la sabiduría ancestral, que era esto de utilizar hierbas, tuyos y demás, para acompañar determinados procesos o determinados síntomas. Que esto está bueno porque entonces nos corrimos un poco de la farmacología para empezar a utilizar plantas que acompañen también los procesos, que esto es parte de la fitoterapia o la fitomedicina. Entonces hay muchos profesionales que lo estamos incluyendo en los tratamientos con muy buen resultado y es algo natural que ayuda al cuerpo físico y a su vez al cuerpo energético. Ya tenemos como dos beneficios, porque el cuerpo energético es como la parte que nosotros no vemos, que es la vibración que tienen nuestras células, que algunos lo pueden incluso medir a través del aura o se puede medir incluso con distintos medidores del campo energético. Y esto es importante porque este cuerpo energético, bueno, lo podemos tanto mantener como mejorar si está en un estado de enfermedad con, por ejemplo, Reiki, que trabaja todo lo que es la estimulación digamos, o la limpieza de los chakras, sanación pránica, que es incluso es una terapia mucho más potente que el Reiki también, y se hace trabajando con las energías de los chakras. Todo lo que tiene que ver con acupuntura y digitopuntura, porque también esto trabaja con la parte energética, pero que está bien sobre el cuerpo físico. Entonces, estimulando ciertos meridianos tenemos un montón de beneficios. Entonces, quedarse solo con un medicamento hoy por hoy es como estar viendo la punta del iceberg, algo muy chiquitito. Tenemos que empezar a ampliar un poco más. Entonces, esto tanto para prevención. Después tenemos incluso terapias con bioenergéticas. Vienen incluso determinados artefactos que también se utilizan para, por ejemplo, matar ciertas bacterias o ciertos virus que por ahí son difíciles de combatir. Que ya a veces se probaron tratamientos con antibióticos y no funcionaron. Otra vez con antibióticos no funcionaron. Se trata con probióticos, tampoco mejora. Entonces acá hay distintos aparatos, por ejemplo el Zapper, que trabaja con frecuencia vibratoria que puede lograr cambiar la vibración de algunos espacios en el cuerpo que puede generar cambio en el ecosistema microbiano del cuerpo humano. Y esto es algo que se está haciendo en Argentina, que hay fabricantes en Argentina. O sea, Argentina está siendo un gran referente de toda esta nueva medicina incluso. Mira qué bueno. Hay muchos referentes argentinos que están por el mundo siendo grandes conferencistas de toda esta nueva medicina y de esta nueva nutrición holística. Bueno, un punto a favor porque eso nos va a hacer más accesible al momento de querer acceder a alguno de estos. Detallamos cuerpo físico, energético y nos queda otro. Después tenemos el mental emocional, que ahí tiene todo lo que tiene que ver con la psiquis, con la mente, con el cerebro, con lo que pienso, con lo que siento, con mis emociones. Esto, digamos, hace un tiempo se vino encontrando la evidencia científica que como justifica cómo una emoción o cómo una situación o un pensamiento genera toda una cadena para la psiconeuroinmunoendocrinología. Suena re difícil, pero desglosemos el nombre. Psico, hablamos de mente. Neuro, estamos hablando de neurotransmisores que generó el cerebro real en tu cuerpo, y esos neurotransmisores van a ir o a algún órgano endocrino o alguna glándula o alguna otra célula donde va a generar cambios y va a generar una alteración. Entonces, si nosotros tenemos algún pensamiento negativo o alguna emoción negativa que nos hace mal sin poderla expresar y demás, a través de alguna parte del cuerpo sí se va a expresar. Porque por ahí no lo expresamos con la boca, pero el cuerpo lo manifiesta.
Y acá es donde entra como este nuevo encuadre que armó, este nuevo protocolo que armó el doctor Hammer, que es la descodificación biológica. Y es maravilloso entender esto, porque para la medicina tradicional, y recuerdo cuando yo estaba en la universidad, muchas enfermedades no tenían una causa. La causa era no se conoce. No se conoce, no se sabe. Y entonces muchos profesionales de la salud es como que, bueno, ya un poco más despiertos decían, bueno, pero puede ser una causa emocional, puede ser por estrés, ¿viste? Como que se empezó a escuchar esto hace un tiempo, ¿viste? Entonces, Hammer pudo poder realmente dar evidencia científica de cómo afectaba esta emoción o esta situación traumática no expresada, cómo realmente terminaba en un órgano generando una alteración y eso provocando una enfermedad. Y a todo ese encuadre lo llamó descodificación biológica, que es a través de una manifestación física poder encontrar la raíz emocional que despertó eso. Entonces es muy interesante porque esto cambió el panorama de muchas cosas, porque también acá está una resolución, es decir, si yo sé cuál es el conflicto emocional que a mí me despertó esa enfermedad, yo pudiendo resolver ese conflicto o minimizar ese conflicto, o ya de por sí hacerlo consciente, hay cambios positivos en relación a esa enfermedad. Parece todo muy mágico. Claro, no decimos que se cura, decimos que mejora la calidad de vida. Mejora la calidad de vida. Hay algunas cosas. A ver, ¿por qué no decimos que se cura? Porque si uno vuelve a tener el conflicto, la enfermedad vuelve. Mira. Entonces, acá uno se podría curar, digamos, pongámoslo en potencial, se podría curar siempre y cuando ese conflicto no vuelva. Te pongo un ejemplo. Claro. ¿Qué pasa con la gente que tiene, reiteradas veces colesterol alto, por ejemplo? ¿No? Que uno dice, sí, un tiempo de mi vida tuve colesterol alto, después volví a tener en otra época de mi vida. Y uno dice, bueno, sí, mejoré con dieta, mejoré con ejercicio, mejoré con algún tratamiento y demás, pero ¿por qué vuelve? ¿Por qué esto reincide? Entonces ya llega un momento que algunos médicos dicen, bueno, ya está, es porque tu cuerpo te lo autogenera. Claro. Y entonces uno dice, pero ¿realmente el cuerpo será tan malo o estará tan descalibrado que te está provocando algo que en realidad te va a terminar haciendo mal? Entonces ahí es donde muchos nos preguntamos y decimos, ¿será realmente esto o habrá otra cosa? Y ahí es donde la descodificación biológica nos explica esto muy claro y muy conciso, que es, se vuelve a tener el mismo conflicto emocional. Entonces, al volver a tener el mismo conflicto emocional, por supuesto que acompañado de muchas veces mala alimentación, pero muchas veces no está acompañado de mala alimentación. Y esto se despierta igual, por eso siempre hay que ver cada caso, cada persona, cada paciente. Claro. Pero sí para que uno se empiece a preguntar como, bueno, a ver, ¿qué es lo que se me está repitiendo de conflictos emocionales? Cuando hablamos conflictos emocionales, puntualmente son hechos traumáticos, inesperados, que se viven en soledad y que en general cuesta expresarlo. Es decir, es como algo que genera un dolor muy, muy grande. No necesariamente tiene que ser algo grave que haya pasado, porque por ahí lo que para mí fue un hecho muy traumático, capaz para vos, Vani, el mismo hecho no lo es. Claro. Y por eso no desarrollamos la misma enfermedad. Y capaz para otra cosa que a vos te resulte súper traumático, capaz que yo no lo vivo así, entonces capaz que no voy a tener esa enfermedad nunca. Y es difícil descubrirlo, creo, Anto, porque está como muy en la profundidad, muy en lo inconsciente. O sea, si la querés pensar, puede suceder que no te des cuenta de cuál es la raíz. Sí, es verdad. Por eso hay muchos terapeutas para acompañar estos procesos. Es decir, acá estamos dando los tips ideales. A todo esto se acompaña con profesionales. Por favor, traten de no hacerlo solos, porque hoy por hoy en Google hay mucha información, pero no, uno tiene que estar acompañado de un terapeuta que esté formado en cualquiera de estas terapias que vengo nombrando, porque realmente llegar a como esa causa o ese punto iniciador no es tan fácil y también uno requiere acompañamiento. Por eso lo interesante es que muchos, por ejemplo, psicólogos o psicólogas se están especializando en lo que es la descodificación biológica. Entonces estamos empezando a trabajar en conjunto, médicos, nutricionistas, psicólogos. Entonces estamos pudiendo abordar toda esa enfermedad o esa terapia del paciente de una manera interdisciplinaria. Entonces tiene como su espacio, porque claro, todo lo que tenga que ver con emociones o con la parte mental siempre está bueno
estar acompañado con algún terapeuta, o sea, ya sea psicólogo o bueno, algún otro terapeuta que de la rama de la psicología, que por ahí hay distintas orientaciones, digamos. Bueno, y después pasamos al cuerpo, tenemos el cuerpo espiritual, ¿no? Y después el cuerpo espiritual, exactamente. ¿Por qué? Porque también es interesante, y hay que saber esto, cuando uno trata de buscar sanarse o tratar de buscar de nuevo el estado de salud, uno tiene que tratar de, en lo posible, hacer todas estas cosas que pueda al mismo tiempo. Cuanto más cosas hace, como creo que antes y mejor va a ser el resultado. Porque uno puede decir, bueno, sí, estuve un montón de años y sigo con esta enfermedad, después empeoré, después mejoré, después hice esta otra terapia que me ayudó, pero bueno, no lo acompañé con alimentación, o hice actividad física, o hice acupuntura, pero no lo acompañé con alimentación y actividad física. Entonces, como que siempre nos falta como tener las 4 patas de la mesa bien formadas. Entonces, o estar trabajando en ello. Y la parte espiritual tiene mucho que ver con la fe, porque esto es algo muy importante, que es, si yo no tengo fe o no tengo confianza de que yo soy capaz de mejorar y de estar en un mejor estado de salud, es muy difícil que cualquiera de estas terapias ayude realmente. Porque yo puedo estar haciendo un montón de estas terapias, pero si en el fondo sigo pensando que esta enfermedad me va a llevar... ¿Para qué estoy haciendo esto? Si después, tarde o temprano, no sé, me termino enfermando más. Claro, o no creo en mí, o no creo en que esa enfermedad pueda disminuir. Viste que también hay ciertas como enfermedades o síntomas que la etiqueta ya te queda para toda la vida, ¿no? Y uno está bueno ya no etiquetarse más como el soy. Soy diabético, soy obeso, soy celíaco, claro. No, en realidad yo soy Antonella. Tengo momentáneamente obesidad, diabetes, triglicéridos altos, dislipemias, etcétera. Bien. Pero tengo la enfermedad. No soy esa enfermedad. Porque eso sí es muy difícil salir de ahí. Porque si yo estoy todo el tiempo como en el soy, obviamente lo entiende mi espíritu, lo entiende mi mente que hace psiconeuroinmunoendocrinología, va a seguir generando eso que vos crees que sos. Entonces ahí se generan un montón de cosas que ahora uno entendiendo más y sabiendo dice, claro, por eso a veces es difícil, por decirte, bajar de peso. ¿Por qué? Porque si yo hago dieta, hago actividad física, empecé con alguna de estas otras terapias Reiki, suponete, para el cuerpo energético, pero sigo pensando y me sigo diciendo que soy gorda y no cambio ese pensamiento, mi cerebro va a seguir funcionando en función a eso, porque no tiene noción de que eso es lo que uno no quiere. Si lo estoy diciendo y lo estoy afirmando. Entonces ahí es donde la fe de que uno puede es importante, y la confianza. Entonces ahí sí es donde... Muchas veces, en muchos casos, viste, con estas cuestiones de adicciones, por ejemplo, sí, que incluso muchos casos te dicen, no, la fe me ayudó. O sea, más allá del espacio, la institución donde lo hayan hecho. Exacto, independientemente de la religión o de lo que uno crea, no estamos hablando fe cuando decimos esto de una religión en particular. No, totalmente. La fe es como en algo superior o incluso en mí, en que yo soy capaz de salir adelante. Después uno puede, obviamente esto no tiene que ver particularmente con religiones, sino con esta capacidad que uno tiene por ser un ser humano y por ser un ser de luz, de decir, yo puedo creer en mí y que voy a salir adelante. Y si yo creo en mí, ya tengo la mitad del camino hecho. Claro, exacto. Algunos ejemplos que nos preguntamos a veces, si podemos poner algunos ejemplos, recién decías obesidad. ¿Cuál es la causa que digamos que lo puede generar? Y no sé si se dice el tratamiento o el camino que hay que empezar a seguir. Bien, está bueno esto del camino, porque sí es un proceso, sí es un camino, no es un día para otro, no es que uno va a hacer una de estas terapias y ya va a encontrar la solución mágica. Ese tipo de medicina o de nutrición o de tratamientos ya no sirven más. De hecho, creo que todos los oyentes deben haber atravesado por alguna situación donde buscaron como la solución mágica o esto ya me va a solucionar, y tarde o temprano no dio resultado. Entonces tenemos que empezar a pensar esto integralmente y hacer un camino de nutrir los 4 cuerpos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene aumento de peso, por supuesto que hay que organizar la alimentación, porque muchas veces hay exceso de comida en general.
Tenemos que cambiar la calidad nutricional, hacer actividad física, todo eso cuerpo físico que la mayoría sabe. Lo que está bueno empezar a indagar un poco es ¿cuándo fue que empezó esto? Es decir, buscarle más la cuestión emocional a por qué uno empezó a comer de más, por qué uno empezó a sentir que necesitaba, no sé, que el cuerpo guardara más cosas, ¿cuándo empezó este aumento de peso? Estas son preguntas que en general yo le hago mucho a los consultantes, por eso que vienen para bajar de peso, por eso a veces las consultas se hacen largas. ¿Por qué es esto? Indagar cuándo empezó, en qué situación uno estaba, con qué capaz estaba disconforme en ese momento, qué recuerda si tuvo algún hecho traumático que lo vivió solo, porque por ahí, como te digo, puede ser que una pérdida de un familiar haya sido un hecho traumático, como puede ser que de repente me corté el pelo y sentí que me quedó horrible y para mí fue algo traumático. Claro. Entonces, acá no se juzga que la causa tenga que ser como con mucho sustento o una causa es mejor que otra. No. Lo importante es qué es lo que para cada uno fue el detonante de vivir este conflicto en soledad, sin expresión y como una situación traumática. Entonces, uno pudiendo indagar un poquito en eso, después acá hay que seguirlo trabajando. Por eso en general yo siempre trabajo con grupos interdisciplinarios, es decir, siempre o voy derivando o nos pasa acá en Federación que por suerte nos conocemos bastante, entonces en general nos ponemos en contacto con, si ya por ahí este paciente viene con alguna terapia con algún psicólogo, entonces nos ponemos en contacto para hacer el trabajo en conjunto, o bien se sugiere la derivación, porque siempre está bueno esto, que por ahí es necesario que varios profesionales abarquen esto, no solamente ir a la nutricionista, sino también hacer terapia con algún psicólogo, por ahí probar algo energético y cómo, bueno, empezar ahí el camino de autosanación. Vamos con, por ejemplo, los casos de diabéticos. Bueno, en el caso de diabéticos, claro, pasa también con la diabetes que hay que ver lo mismo. Según el tipo de diabetes, el camino es distinto. No es lo mismo una diabetes tipo 1 que por ahí se despierta. Esto cuando uno dice se despierta, que a veces cuando uno es chico, tiene 18 años y demás. Bueno, hay que ver qué hecho traumático pasó para esa persona. Por eso es importante ir con un profesional en lo posible que haga descodificación biológica. Incluso hay médicos que hacen biodecodificación biológica y que pueden entonces ayudar a acompañar esto y a tratarlo de otra manera. ¿Para qué? Para que esto no siga teniendo complicaciones. Entonces, bueno, hay que buscar de la raíz emocional desde donde arrancó. Y en el caso de la diabetes tipo 2 fue como por ahí hay que remontarse mucho más atrás, porque la diabetes tipo 2, para decirlo en palabras simples, es como el cansancio del páncreas. Es decir, el órgano, que es el páncreas, que es el encargado de generar insulina, se cansó con el tiempo. Pasa algo similar en la tiroides. Es como que se cansó de, por ahí de una muy mala alimentación. Y se cansó también de tener como siempre el mismo conflicto, año tras año, tras año, tras año. Entonces esa diabetes sigue. Que es re importante en una persona diabética, que controlarse y hacer algún tratamiento de estos, porque el conflicto puede seguir activo. Ese es el tema. Hay ciertas enfermedades donde yo tuve una vez el conflicto, ya se reparó el conflicto, yo sané, ya está, no tengo más esa enfermedad. Ahora, puede pasar que el conflicto siga activo. Entonces, eso hace que la enfermedad empeore y que la enfermedad siga. Entonces, ahí es donde necesitamos justamente estos terapeutas para que nos acompañen. También en el caso, por ejemplo, de celíacos. Bueno, el caso celíaco también es lo mismo. Cuando uno dice, viste que el caso de los celíacos muchas veces viene por esto de la herencia familiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la herencia familiar no solamente se heredan células y genes, o bacterias también se heredan, sino también se heredan los conflictos emocionales y se heredan la forma de resolver los conflictos. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo en la familia puede ser que la mamá y la hija son celíacos, pero el padre y los demás hijos no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, posiblemente hayan vivido conflictos emocionales similares, por eso se despertó la celiaquía
en esas personas. Sino en toda la familia. Exactamente. Entonces siempre hay que buscar como el detonante, es decir, cuándo empezó, por qué empezó, cómo estaba yo. Por eso es re importante el acompañamiento, vuelvo a repetir y no me voy a cansar, el acompañamiento con psicólogos que trabajen con esta nueva mirada, con médicos que también hagan medicina sino-germánica, que también es esta nueva rama, o medicina de psiconeuroinmunodocrinológica, o médicos integrativos, o médicos que tengan especialización en descodificación biológica. También en el caso de anemias o de las patologías autoinmunes. Bueno, ¿qué pasa? Lo mismo con todas las patologías autoinmunes. También nos preguntábamos lo mismo. ¿Cómo puede ser que el cuerpo solo se esté como generando una enfermedad para empeorar, ¿no? Si decimos que el cuerpo es una maquinaria perfecta, la naturaleza lo hizo perfecto al cuerpo, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, ahí lo mismo, más allá de que es muy probable que haya un exceso, por eso se juntan varios factores, un exceso de toxicidad, por ejemplo, con alimentos, con metales pesados, con sustancias tóxicas y demás. También hay un detonante emocional. Es como que se juntaron los dos factores, hicieron erupción del volcán. Esa sería la idea. Es decir, vengo con algunas cosas, por ejemplo, de cuerpo intoxicado, con una mala alimentación, con poca actividad física y demás, y se me juntó un detonante emocional. Que ese detonante emocional posiblemente haya sido un conflicto con estas características que venimos diciendo, y esto hizo que se despertara esa situación. Y si sigue, posiblemente siga el conflicto activo. Porque incluso hay personas que han tenido alguna situación en algún momento, como algún diagnóstico de alguna de estas enfermedades, y que después fueron al médico y el médico le dijeron, pero ¿qué pasó que ya no tenés más, no tenés nada más? Te curaste. Sí. Qué lindo. Entonces, bueno, muchas veces también es esto, uno sin saberlo, sin darse cuenta o sin buscarlo intencionalmente, resolvió ese conflicto y se pasó. También en el caso, por último, preguntarte sobre los casos de cáncer, que si bien sabemos que es un tema bastante complejo para tratarlo, pero en líneas generales también se habla mucho del acompañamiento en todas las terapias y también de cuáles pueden ser las causales de que de pronto estábamos bien, ¿no? Y como todas estas otras enfermedades que venimos hablando, en algún momento se despiertan y uno dice, ¿cómo? Exactamente. Por eso acá, y en el caso de cáncer, más allá del tipo de cáncer o en el órgano que esté depositado o se esté manifestando, hay una base común que están los 4 cuerpos debilitados. Es decir, en este caso están los 4 cuerpos muy desnutridos. O sea, el físico, por eso muchas veces faltan nutrientes, por eso en general es re importante que las personas que estén en algún tratamiento hagan una alimentación específica. Es re importante la alimentación en pacientes que tengan cáncer o que estén en tratamiento o que no estén en tratamiento o que ya tengan como, digamos, la remisión, el alta. La alimentación es fundamental. Por otro lado, el cuerpo energético está muy debilitado, entonces, y a veces con los tratamientos se debilita más. Entonces, poder hacer reiki, sanación pránica o terapias de bioenergética son fundamentales para tratar de esto, de levantar un poco el cuerpo energético. Lo emocional, sin dudas que tiene un factor re importante. Según el tipo de cáncer, va a ser el conflicto emocional que se vivió, por eso también es re importante el lugar, ¿no? Exactamente. Puede ser, por ejemplo, un cáncer de piel, como decíamos, puede ser un cáncer de algún órgano. Los conflictos son distintos, no es lo mismo incluso un cáncer de mama izquierda que de mama derecha, o sea, los conflictos emocionales que se vivieron son distintos, por eso hacer algún acompañamiento desde la descodificación biológica y a su vez con terapia de psicólogos, porque también, digamos, se genera mucho miedo, es decir, y hay una cosa re importante que es el miedo, que también estamos hablando de una emoción, y esto tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? Ya la palabra cáncer a nosotros nos asusta mucho. Sí, sí. Y es como que entonces ahí es donde podemos perder la fe. Entonces, para nuestro cuerpo espiritual es re importante que nosotros tengamos fe, que podamos confiar en nosotros, confiar en lo que se está haciendo, no quedarnos de brazos cruzados, ser activos. Esto es importante, tomar un rol activo en mi autosanación, buscar, porque hoy por hoy con la tecnología aparte podemos lograr llegar a cualquier profesional, a un montón de lugares, así que tenemos que tratar de ir por ahí
y de no perder la fe, de que el cuerpo se puede regenerar. Casos que uno diría como casos terminales, hay un montón. Entonces, ¿por qué uno no puede ser ese caso? Exacto. ¿No? Esto que a veces uno dice, bueno, ocurrieron milagros. ¿Y por qué uno no puede ser como ese también milagro que puede llegar a pasar? Que en realidad uno dice milagro, pero también se juntan todas estas cosas. Es decir, la fuerza de la fe es muy grande y después si se acompaña con este trabajo emocional, acompañado también con terapias de psicólogos para atravesar por ahí el tratamiento o lo que haya que hacer. Tener en cuenta una buena alimentación, donde no se consuman alimentos procesados, donde la base sean frutas, verduras, legumbres, semillas, que incluso te digo más, para algunos cánceres puntuales hay alimentos que tienen sustancias que ayudan justamente a reducir o a matar a la célula cancerosa. Mira. Entonces, con más razón se puede hacer no solamente algo preventivo, ni hablar, sino también acompañar los tratamientos curativos. Ni hablar con los efectos secundarios que a veces produce la quimio o que producen los rayos. Sí. La alimentación es fundamental para eso, mitigar justamente los efectos adversos, así que... Una anécdota que cuento que es a sumar a esto, que quedé pensando, y digo, un médico manifestaba esto de el azúcar es comida para el cáncer, decía. Fíjate vos cómo los alimentos en cada una de las enfermedades puede ser, o el alimento que estás diciendo vos que está bueno, que lo ayuda a retrotraerse un poco, o los alimentos que puedan llegar a potenciarlo. Totalmente. Y eso está científicamente evidenciado. O sea, no es algo esotérico, raro, abstracto. No. Están y se estudia justamente cuáles son los alimentos que van a hacer que las células, digamos... evolucionen o crezcan de las células, digamos, cancerosas, cómo lo pueden ayudar a disminuir. Por eso no estamos hablando de algo mágico de curar, sino ayudar a disminuir, que entonces frente a algún otro tratamiento ya es mucho más simple o es mucho más fácil. Entonces uno puede decir, todo es mejor, la calidad de vida es mejor, la expectativa de vida es mejor, porque cuando uno recibe semejante noticia, ¿no? Como tengo cáncer, es como asusta un montón. Sí. Y hay un montón de casos de personas que después de una situación así pudieron vivir un montón de años más y bien, con calidad de vida, por supuesto, aprendiendo de todo esto, siguiendo como en su autosanación, siguen cuidándose en la alimentación, siguen tratando de tener una vida positiva, siguen resolviendo sus conflictos o al menos expresándolos. Entonces es como se puede. Y la idea de esto es pensar esto, que todos los oyentes tengan en cuenta de que no se queden con una sola opción. Hay un montón y hay que buscar más y hay que abrir el panorama, porque todos tuvimos noticias así. Todos tuvimos noticias que por ahí, desde el desconocimiento también de los mismos profesionales de salud, porque como le digo, venimos de un sistema donde yo también venía con un desconocimiento total, hasta que dije, bueno, incluso por mi propia salud, dije, bueno, me voy a poner a investigar porque yo, esto que me dijo este médico, la verdad, y no me quedo tranquila, yo quiero seguir buscando. Y después cuando volví a ese médico me dice, ¿qué hiciste que ya no tenés nada de... la enfermedad rara que iba a tener, porque ni siquiera él sabía qué enfermedad rara iba a tener. Exacto. Entonces dije, bueno, viste, explicar todo esto, que empezar a hacer un cambio en la alimentación totalmente distinto, empezar a buscar otras alternativas, resolver conflictos emocionales. Entonces son muchas cosas las que hacen ayuda y se ven los resultados. Se ven muchos resultados y muchas mejoras, así que hay que animarse a hacerlo. Vamos por eso, entonces. Exactamente. Muchísimas gracias por la charla, la verdad que fueron temas amplios y está bueno tenerlos en cuenta a todos, ¿no? Nutrir todos los cuerpos, no solamente el físico, como estamos acostumbrados, y siempre en la consulta en la nutrición siempre va dirigido a eso, y viene bien también pensar en los demás. Exactamente, tenemos que ocuparnos de otros 3 cuerpos más del que ya conocíamos, así que vamos por ahí. Un lindo trabajito para todos, pero no, se puede. Aliento, esto más que nada es palabras de aliento para que se puede salir adelante, que no bajen los brazos, que sigan buscando, porque la sanación está a la vuelta de la esquina, y si uno quiere estar bien, la sanación llega, así que a buscarla. Muchísimas gracias, Santa, un placer. Gracias a ustedes.